El vacío infinito del espacio era algo a lo que la humanidad nunca podría acostumbrarse, a pesar de los siglos de exploración. La Odisea, una nave científica de última generación, navegaba en completo silencio a través de las fronteras del espacio conocido, rumbo hacia un fenómeno recientemente descubierto en los límites de la galaxia. En la sala de mando, el capitán Marco miraba con detenimiento los datos proyectados en la pantalla frente a él. ¿Qué estamos viendo exactamente?, preguntó el capitán Marco, cruzando los brazos, con una mezcla de asombro y recelo en su mirada. La doctora Elena, astrofísica y segunda al mando, revisaba los análisis del fenómeno, en la pantalla de la computadora, con su ceño profundamente fruncido. Es extraño. Las lecturas sugieren que es una especie de horizonte de sucesos, pero no tiene las características habituales de un agujero negro. Aquí el espacio no se colapsa hacia adentro, en cambio, parece como si estuviera estirándose. ¿Estirándose?, repitió el capitán Marco, claramente desconcertado. Así es. Como si nuestro tiempo y el espacio a nuestro alrededor se difuminaran y alargaran, como una frontera distorsionada de lo que conocemos como realidad. El resto de la tripulación observaba las pantallas en silencio, fascinados por la anomalía frente a ellos. El fenómeno, que ya había sido bautizado como el horizonte del olvido, no era como nada que la humanidad hubiera visto antes. Ubicado más allá de la órbita de las estrellas más distantes, parecía una región donde las leyes de la física mismas comenzaban a fallar. La nave espacial Odisea tenía un objetivo: acercarse lo suficiente para analizar el horizonte y comprender qué lo provocaba y el cómo funcionaba. El equipo sabía que no sería una tarea fácil, pero nadie había previsto lo que realmente los aguardaba. Conforme la nave se acercaba al horizonte, los instrumentos de la nave empezaron a mostrar lecturas desconcertantes. El campo gravitacional de los alrededores fluctuaba de manera impredecible, y las comunicaciones externas con la base terrestre empezaron a fallar y emitir sonidos sin sentido y de ultratumba. Capitán, los sistemas principales están siendo alterados de manera muy dramática. Estamos perdiendo comunicación y potencia en la nave, advirtió la doctora Elena. Su rostro delgado estaba iluminado por la pantalla intermitente del tablero. Sigan capturando los datos, ordenó el capitán de la nave espacial, sin temor a lo que pudiera ocurrir después. Mientras la nave seguía avanzando y capturando los datos necesarios de esa investigación, la tripulación empezó a experimentar fenómenos extraños. Al principio eran pequeños, voces susurrantes a través de los sistemas de comunicación que nadie podía identificar, y ligeras distorsiones visuales en los monitores. Sin embargo, no fue hasta un par de horas después, un perturbador fenómeno hizo que las cosas se volvieran perturbadoras. Uno de los pilotos de la nave había sido el primero en notarlo. Capitán, algo raro está pasando con los relojes de la nave. Todos están fuera de sincronización, dijo el piloto, mirando la pantalla con una mezcla de confusión y ansiedad. Los relojes del sistema, que hasta hace unos momentos habían funcionado perfectamente, mostraban tiempos completamente erráticos. No era solo que el tiempo se ralentizara o acelerara. Era como si estuviera desmoronándose, reconfigurándose en patrones que ningún ser humano podría interpretar. El capitán de la nave apretó los labios. Sabía que estaban cruzando los límites de lo desconocido, pero no imaginaba que las leyes fundamentales de la realidad empezaran a colapsar de esa forma. Una de las tripulantes fue la primera en experimentar los efectos más siniestros del horizonte. Una mañana, mientras realizaba un chequeo de rutina en el laboratorio, algo cambió en su rostro. Sus compañeros la encontraron horas después, sentada frente a su equipo, sin moverse. El capitán fue rápidamente al laboratorio a inspeccionar lo que estaba ocurriendo. En ese momento, él le pregunta a la tripulante: ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? Danos una respuesta. Pero la mirada de la tripulante no transmitía ninguna señal de reconocimiento. Luego de unos segundos de incertidumbre, la tripulante gira la cabeza de manera lenta, y con ojos perdidos en el vacío, ella mira fijamente al capitán de la nave, respondiéndole: ¿Y usted, quién es?
El capitán sintió un frío en el estómago. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Así que le responde de manera tranquila y sincera. Soy el capitán de esta nave espacial, llamada la Odisea. Hemos estado trabajando juntos durante meses en esta misión. Pese a esas palabras, la tripulante aún seguía teniendo una mirada de miedo y de desorientación. En ese instante, ella le contesta. Perdone, pero no recuerdo nada, sinceramente no recuerdo nada. Luego de eso, la noticia se esparció rápidamente por toda la nave. Una de las tripulantes encargadas de la ingeniería de las máquinas, una brillante científica, había olvidado no solo su misión, sino también su identidad. A lo largo de los siguientes días fue puesto bajo supervisión exhaustiva, no había ninguna causa física aparente, ningún trauma cerebral que explicara su condición. Simplemente, su memoria se había desvanecido. Las semanas pasaron y todo se convirtió en un torbellino de confusión y terror creciente. La tripulación intentó mantenerse unida, pero la presión de lo desconocido y la sensación de que algo más acechaba en las profundidades del horizonte comenzó a desmoronar la estabilidad mental de todos. Elena, la segunda al mando, fue la siguiente en experimentar los efectos del fenómeno. Una noche, mientras revisaba los análisis, sintió una presencia a su lado. Miró a su alrededor, pero la sala estaba vacía. Entonces volvió a su trabajo, pero en ese momento, lo escuchó. Ese sonido era bastante ensordecedor. Eran los sonidos intermitentes de algo más allá de su comprensión. Elena se levantó de golpe, con el corazón latiéndole en la garganta. Trató de ignorarlo, pero el sonido continuó. Elena sabía que no podía ser real. Y sin embargo, se sentía real. Como si algo, una inteligencia desconocida, estuviera utilizando ese sonido para atraerla, para romperla, o incluso confundirla. Al día siguiente, Elena ya no recordaba ese sonido. Ni siquiera el miedo que había sentido la noche anterior. Pero algo dentro de ella se perdió, no recordaba mucho y eso la hacía sentir feliz. Mientras más tiempo se quedaban en el centro del fenómeno, más frecuentes y severas se volvieron las pérdidas de memoria. El equipo se encontraba ahora en un estado de vigilancia constante, temerosos de que cualquier segundo, cualquier pensamiento, pudiera ser el último que recordaran. El capitán de la nave, en un intento desesperado por comprender lo que estaba ocurriendo, ordenó un análisis más profundo del horizonte. Fue entonces cuando la tripulación descubrió la verdad aterradora: el horizonte no era solo un fenómeno natural, sino una puerta. Una puerta hacia una dimensión olvidada donde la memoria y la conciencia humana eran presas fáciles para una entidad antigua. Esta entidad, atrapada durante eones en el borde de la existencia, se alimentaba de las mentes de aquellos que se acercaban demasiado. No destruía a sus víctimas inmediatamente, en su lugar, los hacía olvidar lentamente, borrando fragmentos de su ser hasta que no quedaba nada. A medida que las pérdidas de memoria se intensificaban, Elena tomó una decisión drástica. Sabía que no había vuelta atrás. La entidad los estaba devorando, consumiendo su identidad y voluntad poco a poco. Si seguían avanzando, pronto ninguno de ellos recordaría quiénes eran, o siquiera que existían. Decidió ir al panel de control, y dar marcha atrás a la expedición, pero al llegar, y estar frente a los miles de controles que existían sobre el tablero, no pudo deducir cuál era el de retroceso. Intentó llamar al capitán, pero ya no era el hombre decidido que había sido al comienzo de la misión. El horizonte, o lo que acechaba detrás de él, ya había dejado su marca en él. Los recuerdos de su vida anterior se habían desvanecido casi por completo. Apenas recordaba su nombre. Elena dio una mirada a su alrededor. Todos los tripulantes deambulaban por la nave como si se trataran de zombies sin vida, y en un último pensamiento, ella prefirió que todos tuvieran un final decente y poco doloroso. Ella decidió tocar el botón de autodestrucción de la nave, debido a que llamar por auxilio a estas alturas sería algo inútil por las distancias descomunales.
Y porque ya no recordaba ni siquiera el cómo dar sus coordenadas correctas. La Odisea permaneció inmóvil en el vasto vacío del espacio, indiferente a los destinos de aquellos que lo cruzaban. En un abrir y cerrar de ojos la Odisea se volvió polvo cósmico, no había rastro de la nave, ni de su tripulación. Solo el silencio eterno del cosmos. Y, en algún lugar más allá de la percepción humana, una entidad antigua y hambrienta esperaba pacientemente a su próxima presa, a aquellos que se atrevieran a explorar los límites. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita para que no te pierdas de ningún otro video. Eso ha sido todo. Gracias y buenas noches.